iniciar la sesión de la Diputación Permanente de este Poder Legislativo, solicito muy atentamente a nuestro compañero diputado Carlos Navarrete Aguirre, secretario, se sirva a pasar lista de asistencia. Compañeros diputados, diputadas, público en general que nos acompañan. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Duarte Flores Francisco Javier. Diputado Espinosa Mendívil Lázaro. Diputado Navarrete Aguirre Carlos, presente. Diputado Rivera Aguilar Luis Mario. Diputado Colosio Muñoz Luis Armando. Hay quórum, diputado presidente. Gracias, diputado. Habiendo quórum legal, se abre la sesión y se solicita de nueva cuenta al diputado Carlos Navarrete Aguirre, secretario, realice la lectura del proyecto de orden del día para esta sesión a fin de someterlo a votación de los integrantes de este órgano legislativo. Con su permiso, diputado presidente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial. Punto número 2, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3, correspondencia. Punto número 4, iniciativa que presenta la diputada Ernestina Castro Valenzuela con punto de acuerdo mediante el cual esta Diputación Permanente solicita que esta Diputación Permanente convoque a una sesión extraordinaria, así como también para incluir en el orden del día de la próxima sesión extraordinaria del Pleno de este Poder Legislativo la presencia del ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, a efecto de garantizar su derecho de audiencia en relación a la remoción de su cargo como fiscal especializado en materia de delitos electorales. Punto número 5, iniciativa que presenta el diputado Lázaro Espinosa Mendívil con punto de acuerdo mediante el cual esta Diputación Permanente resuelve emitir un atento exhorto al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, para que en un esfuerzo coordinado giren instrucciones específicas a las dependencias que corresponda con el objeto de concreto que se atiendan de manera inmediata las graves necesidades del pueblo, CONCA, que a partir de la pandemia de COVID-19 los está llevando a una situación irreversible y que puede provocar la muerte de mayor población de la comunidad, ya sea por la enfermedad causada por el coronavirus o por hambre. Punto número 6. Iniciativa que presenta la diputada Griselda Lorena Soto Almada con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 bis a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gastos Públicos del Estado de Sonora. Punto número 7, clausura de la sesión. Hermosillo, Sonora, 16 de julio del año 2020. ¿Es cuanto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. En votación económica, pregunto si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar levantando su mano. Gracias. Procederemos ahora a conocer y a dictar los trámites relativos a la correspondencia dirigida a este Poder Legislativo, por lo cual solicito nuevamente a nuestro compañero diputado Carlos Navarrete Aguirre, secretario, nos indique los asuntos que han sido presentados ante el Congreso del Estado. 10 de julio del año 2020, folio 2589, escrito del secretario de Hacienda del Estado de Sonora, con el que hace del conocimiento a este Poder Legislativo que el pasado 26 de junio del año 2020 se llevó a cabo un convenio modificatorio en diversos contratos de crédito que se tienen contratados, los cuales se celebraron al amparo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Recibo y se remite a la Comisión de Fiscalización. 15 de julio del año 2020, folio 2588, escrito de la ciudadana maestra Claudia Indira Contreras Córdoba, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el que hace del conocimiento de este Poder Legislativo que con fundamento y en ejercicio de la atribución prevista por los artículos 97, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Sonora, el artículo transitorio cuarto, segundo párrafo de la Ley 102 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora,
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 13 de enero del 2017 y 25, fracción novena y 73 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El pasado 9 de julio del año 2020 tomó la determinación de remover al ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez de su cargo como fiscal especializado en materia de delitos electorales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, lo cual le fue notificado en esa misma fecha. Lo anterior para todos los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, en especial para los previstos en el artículo transitorio cuarto, segundo párrafo de la Ley 102, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 13 de enero del 2017. Recibo y se remite a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 13 de julio del año 2020, folio 2584. Escrito del ciudadano maestro Pedro Pablo Chirinos Benítez, con el que hace del conocimiento a este Poder Legislativo que mediante el oficio número 1887, recibido por él con fecha 09 de julio del año en curso, la Fiscal General de Justicia del Estado, maestra Claudia Indira Contreras Córdoba, le notificó de su remoción del cargo de fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que solicita derecho de audiencia ante el Pleno de esta legislatura. Recibo y se remite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 16 de julio del año 2020, folio 2592. Escrito de la ciudadana maestra Claudia Indira Contreras Córdoba, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el que hace del conocimiento a este Poder Legislativo que, con fundamento y en ejercicio de atribución prevista por los artículos 97, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, realiza el nombramiento del fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, lo que se hace del conocimiento de esta soberanía para todos los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, en especial para los previstos en el artículo 97, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Recibo y se remite a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 13 de julio del año 2020, folio 2585, escrito de la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Bacuachi, Sonora, con la que remite acuerdo donde por unanimidad se aprueba el oficio de notificación y su envío a este Poder Legislativo para comunicar el fallecimiento del ciudadano Rigoberto González Pacheco, quien ostentaba el cargo de presidente municipal del referido ayuntamiento. Recibo y se acumula al folio 2572, turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 13 de julio del año 2020, folio 2586, escrito de la Secretaría del Ayuntamiento del municipio de Bacuachi, de Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo acuerdo por el que se aprueba sugerir al ciudadano regidor Reyes Navarro Gámez para desempeñar el cargo de presidente municipal de Bacuachi, Sonora. Recibo y se acumula al folio 2572, turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 15 de julio del 2020, folio 2591, escrito del secretario del Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, con el que remite a este Poder Legislativo copia certificada del acta número 22 de sesión de ese órgano de gobierno municipal de fecha 25 de junio del año en curso, en la cual consta la aprobación de dos exhortos que le fueron enviados por esta soberanía, uno en relación a la emisión de una alerta de género en nuestro estado y el otro contiene una exhortiva a diversas autoridades con el objetivo de que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea al 100% nativas y que la selección de las especies producidas sea acorde a las condiciones climáticas de las diferentes regiones de la entidad. Recibo y se acumula a los expedientes respectivos. Es cuanto, diputado presidente. Procederemos ahora a conocer y dictar los trámites relativos a la correspondiente… Perdón.
Ya está, pues, estamos aquí. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, le solicito a la diputada Ernestina Castro Valenzuela haga uso de la voz para que realice la lectura de su iniciativa con punto de acuerdo que presenta para conocimiento y resolución de esta Asamblea. Muy buenos días, compañeros de la mesa directiva, compañeros que se encuentran en este recinto, a todos muy buenos días. Si me permite, presidente, daré lectura a la siguiente punto de acuerdo, ¿no? Hermosillo, Sonora, 15 de julio 2020, Diputación Permanente. La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 62ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideración de esta Diputación Permanente la siguiente iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Diputación Permanente convoque a una sesión extraordinaria, así como también para incluir en el orden del día de la próxima sesión extraordinaria del Pleno de este Poder Legislativo la presencia del ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez a efecto de garantizar su derecho de audiencia en relación a la remoción de su cargo como fiscal especializado en materia de delitos electorales, la cual sustento bajo la siguiente exposición de motivos. En sesión de Pleno celebrada el día 27 de abril del 2018, el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez fue elegido por este Congreso como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales tiene el nivel de vicefiscal y es agente del Ministerio Público y es el agente del Ministerio Público quien tiene la atribución para recibir las denuncias que se presentan en forma oral o por escrito sobre hechos que presuman la comisión de un delito electoral en términos de la Ley General de la Materia de Delitos Electorales, ejercitar la acción penal cuando así corresponda, así como determinar el archivo temporal o definitivo de la investigación o el no ejercicio previo acuerdo y autorización del fiscal general, coordinar los procesos penales o administrativos, incluyendo la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia electoral, que conozca desde la etapa preliminar hasta la ejecución de la sentencia, entre otras atribuciones, las cuales tienen mucha relevancia en materia electoral. Con fecha 13 de julio del año en curso y en el número de folio 2584, el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez presentó ante este Congreso del Estado escrito mediante el cual solicita se le otorgue garantía de audiencia en relación a la remoción de su cargo como fiscal. En ese contexto y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4 transitorio de la Ley 102, publicada con fecha 13 de enero de 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Sonora, este Congreso tiene la facultad de objetar la remoción del fiscal. Ahora bien, para analizar si al lugar o no
ejercer la facultad de objeción en contra de la remoción del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, es necesario que esta Diputación Permanente primeramente convoque a una sesión extraordinaria, ya que la objeción debe realizarse en un término de 10 días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo transitorio citado en el párrafo anterior. Así como también para escuchar los argumentos que considere conveniente expresar el ciudadano y una vez ello, este Congreso fije su postura respecto si ha de ejercer o no la objeción de la remoción. Finalmente, debemos ser muy cuidadosos y vigilantes de evitar que el funcionamiento de nuestras instituciones dependa de la voluntad y capricho de algunos actores políticos o de otros servidores públicos, o bien de los tiempos electorales que se aproximan. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Diputación Permanente la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primera, la Diputación Permanente resuelve convocar al Pleno de este Poder Legislativo para celebrar una sesión extraordinaria el día 20 de julio del año en curso, a efecto de analizar si ha lugar o no ejercer la facultad de objeción en contra de la remoción del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, y que los artículos 97 de la Constitución Política del Estado de Sonora y el transitorio cuarto de la Ley 102, publicada el 13 de enero del 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, le confiere a este Congreso. Segunda, en atención al escrito presentado por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, de fecha 13 de julio del año en curso, con relación a lo señalado en el punto primero del presente acuerdo, esta Diputación Permanente resuelve incluir en el orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno de este Poder Legislativo a celebrarse el día 20 de julio del año en curso, la presencia de dicho ciudadano para que comparezca ante este Congreso del Estado a efecto de que se garantice su derecho de audiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión ordinaria. Atentamente, diputada Ernestina Castro Valenzuela. Es cuanto. A discusión el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispensa el trámite de comisión del presente asunto. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de considerarse este asunto como de urgente y obvia resolución y se dispensa el trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. En virtud de que el presente asunto no reunió las 2/3 partes de los diputados presentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta iniciativa se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. En el desarrollo del siguiente punto del orden del día de esta sesión, se concede el uso de la voz al diputado Lázaro Espinosa Mendívil para que realice la lectura de su iniciativa con punto de acuerdo que presenta para conocimiento y resolución de este órgano legislativo.
Buenos días. Con su permiso, mesa directiva, presidente, compañeros que nos acompañan y también a los que nos miran por redes sociales. Honorable Diputación Permanente, el suscrito Lázaro Espinosa Mendívil, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de esta 62ª legislatura, en ejercicio de mi derecho, establecido en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Diputación Permanente con la finalidad de presentar a su amable consideración la presente iniciativa con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta respetuosamente al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, para que, en un esfuerzo coordinado, giren instrucciones específicas a las dependencias que correspondan con el objeto concreto que se atiendan de manera inmediata las graves necesidades del pueblo Comcac, que a partir de la pandemia del COVID-19 los está llevando a una situación irreversible y que puede provocar la muerte de la mayor población de la comunidad, ya sea por la enfermedad causada por el coronavirus o por hambre. Lo anterior lo sustento bajo la siguiente exposición de motivos. Los seris, que quiere decir los hombres de la arena, es una de las 8 etnias del Estado de Sonora. Se localizan actualmente en los municipios de Hermosillo y Pitiquito, en los poblados de Punta Chueca y Desemboque de los Seris, respectivamente. Su área de asentamiento llegó hasta el sur de Guaymas, este de Hermosillo y buena parte de la costa centro del Estado de Sonora. En el siglo XIX fueron objeto de exterminio de parte de rancheros sonorenses para despojarlos de sus tierras. Esto los obligó a refugiarse en la isla del Tiburón, donde solo sobrevivieron poco más de 200 personas. A mediados del siglo XX inició su regreso a tierras continentales. En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez les autorizó, mediante decreto presidencial, una dotación ejidal de poco más de 91,000 hectáreas, que es su territorio actual. Tienen además la propiedad de la isla del Tiburón y de la concesión del Canal del Infiernillo. Históricamente, la actividad cinegética y el aprovechamiento pesqueros les ha permitido financiar algunas de las necesidades más básicas de todos los integrantes de la etnia y evitar su extinción. Actualmente, entre las comunidades de Punta Chueca y Desemboque de los Seris suman ya más de 1,000 habitantes. Los hombres son mayormente pescadores y las mujeres artesanas. Sin embargo, por el aislamiento en que viven, no han logrado el equilibrio económico para que les permita ser autosuficientes, razón por la cual siguen dependiendo del apoyo de los 3 niveles de gobierno. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado grandes carencias en materia de salud, economía y alimentación. Los pequeños centros de salud no están equipados y tampoco tienen personal para brindar atención permanente. Los sistemas de abastecimiento de agua son inseguros y la carencia del vital líquido los pone en una situación vulnerable por la falta de higiene
y por la necesidad de consumo. La falta de ingresos debido al cierre de los mercados para los pescados y mariscos los llevó a la miseria en términos de ingresos para adquirir alimentos necesarios, situación que los ha llevado a transitar por un doloroso camino de hambruna. Los fallecimientos del COVID-19, los resultados de las pruebas que han sido aplicadas recientemente y los síntomas que presentan la mayoría de los habitantes de las dos comunidades nos demuestran que si el gobierno federal y el gobierno del estado en manera coordinada no entran al rescate de esta etnia milenaria, estarán en grave riesgo de desaparecer. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, respetuosamente someto a consideración de esta Diputación Permanente el siguiente punto de acuerdo. Único. La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora resuelve emitir un atento exhorto al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, para que con un esfuerzo coordinado giren instrucciones específicas a las dependencias que correspondan con el objeto concreto que se atiendan de manera inmediata las graves necesidades del pueblo Comcac que a partir de la pandemia del COVID-19 los está llevando a una situación irreversible y que puede provocar la muerte de mayor población de la comunidad, ya sea por la enfermedad causada por el coronavirus o por hambre. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito muy respetuosamente que se considere el presente asunto como de obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, diputado Lázaro Espinosa Mendívil, a Hermosillo, Sonora, a 16 de julio del 2020. Es cuanto. Muchas gracias. A discusión el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispensa el trámite de comisión al presente asunto. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de considerarse este asunto como de urgente y obvia resolución y se dispensa el trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestar levantando su mano. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a mis compañeros diputados si a alguno de ustedes les interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, para de no mediar solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse la iniciativa. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar levantando su mano. Aprobado el acuerdo y comuníquese. En el desahogo del penúltimo punto del orden del día me permitiré dar lectura a la iniciativa de la diputada Griselda Lorena Soto Almada, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 8 bis a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gastos Públicos del Estado de Sonora, que presenta para conocimiento y posterior resolución de esta Asamblea. Honorable Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Sonora presente, la suscrita diputada Griselda Lorena Soto Almada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Sonora, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, me permito someter a consideración del Pleno de la Permanente de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 bis de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado de Sonora, para que el 5% del presupuesto para obra pública se destine a la infraestructura de movilidad urbana
saludable, segura, sustentable y solidaria, respaldada en la siguiente exposición de motivos. En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una convocatoria universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Con el objetivo número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, describe que el mundo es cada vez más urbanizado. Desde el 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros fundamentales del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos. La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, como la acumulación de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte, lo cual está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. Algunos datos relevantes sobre este objetivo son los siguientes. La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumente a 5.000 millones para el 2030. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones del carbono. De 2016, el 90% de los habitantes de la ciudad respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2.5 veces más altos que el estándar de seguridad. Dentro de las metas establecidas para este objetivo se encuentran las siguientes. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. De acuerdo al objetivo número 13, cambio climático, el 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa, 2010-2019, que se haya registrado jamás. Los niveles de dióxido de carbono y de otros gases de efectos invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en el 2019. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. A pesar que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, esta mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores. Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medio de subsistencia. A medida que los países se centran en construir su economía tras el COVID-19, los planes de recuperación pueden dar forma a la economía del siglo XXI para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente. Es decir, la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas.
La crisis anual es una oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo y sistemático hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Por el otro lado, en México, en materia de salud pública, en el año 2016, 72.5% de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad. Y a pesar de que desde 1999 estos se han incrementado entre la población, el incremento ha sido mayor entre las mujeres en edad reproductiva y los residentes de zonas rurales. La obesidad aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cerebrovasculares y cáncer, las cuales disminuyen la calidad de vida e incrementan el riesgo de muerte prematura entre quienes la padecen. También representa costos médicos estimados en 151.894 millones de pesos solo en 2014, lo cual equivale al 34% del gasto público en salud y causa de una pérdida productiva estimada en 71.669 millones de pesos, 4/10 del PIB por año. Adicionalmente, la contaminación del aire provoca más de 48.000 muertes prematuras al año, además de que la contaminación es el 9º factor de enfermedades y muertes a nivel nacional. Las partículas contaminantes y el ozono se relacionan con efectos respiratorios en niños asmáticos y afectaciones en la frecuencia cardíaca en personas mayores, así como de síntomas de enfermedades respiratorias, reducción pulmonar y con muertes prematuras por afecciones respiratorias y cardiovasculares. El órgano que resulta más afectado por el ozono es el pulmón. Durante la pandemia enfrentamos la obesidad y el sobrepeso, que han sido directamente identificados como factores de riesgo que han incrementado la mortalidad por COVID-19 entre la población mexicana menor a 60 años. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, 7 de cada 10 mexicanos padecen obesidad y sobrepeso. Cada año mueren alrededor de 200.000 personas a causa de diabetes. Diversos estudios científicos han concluido que la actividad física es importante para la salud. Reducir los hábitos sedentarios y reconocer e invertir en la actividad física para prevenir y tratar las enfermedades crónicas no transmisibles representa una oportunidad para el país. Incentivar la movilidad activa peatonal y ciclista ofrece beneficios de salud pública y puede repercutir positivamente en los sistemas de salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar comunitario y la mejor calidad de vida para todos. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro de sus políticas sociales, establece el desarrollo sostenible, donde el Gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume necesarios mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no solo conduce a la gestación de desequilibrio de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo Federal considera en todas las circunstancias los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Por otro lado, el Poder Ejecutivo de Sonora expidió un decreto publicado en fecha 3 de julio de 2020 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, donde actualizó el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Sonora 2016-2021 y cita en su considerando sexto que ante la pandemia del COVID-19 incluye un eje emergente para el periodo especial de ajuste y acciones a implementar para mitigar impactos económicos y sociales ocasionados por la pandemia COVID-19 en Sonora. Asimismo, establece en su artículo 2 las actualizaciones donde se refiere a aspectos de las políticas públicas de desarrollo económico, social, cultural, laboral y educativo, consolidándose aspectos sensibles en materia de infraestructura, seguridad pública, salud y servicios en beneficio de los sonorenses. En el eje segundo, Sonora y ciudades con calidad de vida, gobierno generador de la infraestructura para la entidad de calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable. En la parte de análisis situacional destaca que el desafío para generar una movilidad urbana sustentable es enorme, tomando en cuenta todos los diferentes modos que conforman el sistema de movilidad de una ciudad y que demanda por contar con una estructura peatonal y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad,
ciclovías, transporte público de calidad, así como vialidades pavimentadas y diseñadas para todo este tipo de modalidad de transporte. Con esta medida legislativa de presupuesto económico, se evitaría los temores de la ciudadanía en caminar o movilizarse en bicicleta por sufrir accidentes en su salud o mortales. Y precisamente aquí es donde se conecta la propuesta de política pública de destinar el 5% en el presupuesto estatal de Sonora anualmente a la construcción de ciclovías y banquetas para el peatón seguras y fomenten la salud pública de la población, tanto la que actualmente vive y las futuras generaciones sonorenses. Ahora bien, la sustentabilidad que motiva esta iniciativa se basa en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud. En México ha elaborado el documento Movilidad 4S para México, saludable, segura, sustentable y solidaria. Plan de movilidad para una nueva normalidad con el objetivo de proponer una respuesta integral ante las necesidades de movilidad de personas y mercancías, así como la urgencia de adaptar nuestra sociedad y territorio para reactivar la economía de una forma saludable, segura, sustentable y solidaria. Este plan se integra de 4 ejes rectores que derivan en 2 estrategias y 7 metas. La estrategia número 3, denominada Infraestructura Ciclista de Rápida Implementación y Mecanismos de Promoción al Uso de la Bicicleta, en la que se planea la construcción de ciclovías emergentes en vías primarias, clave para la conectividad cotidiana de la población de la ciudad, con estándares de diseño que garantizan una sección adecuada, 2 metros mínimo, confinamiento de los carriles vehiculares y señalización. Debe garantizarse la operación efectiva de las ciclovías mediante operativos permanentes por parte de la Policía de Tránsito. De igual importancia resulta la instalación de biciestacionamientos seguros en paraderos y puntos de alta demanda. La actividad física reduce los riesgos de una serie de enfermedades como las mencionadas anteriormente. Sin duda, el uso de bicicleta como medio de transporte trae beneficios en materia de salud pública y en materia ambiental. De acuerdo a varios estudios, las personas que trasladan al trabajo a la escuela en bicicleta tienen 52% menos de riesgo de morir por enfermedad del corazón, 46% menos de riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas al corazón, 40% menos de riesgo de morir por cáncer, 45% menos de riesgo de desarrollo de cáncer. Por otro lado, nuestro planeta se encuentra ante una emergencia climática producida por la enorme cantidad de gases de efecto invernadero provenientes principalmente de la quema de hidrocarburos para el transporte y la generación de energía. Aproximadamente el 91% de la población mundial respira aire insalubre, que es causa de aproximadamente 7 millones de muertos anuales. El sector transporte aporta el 25% de las emisiones nacionales y se prevé sea el que más crezca en los próximos años. Reducir fuertemente el uso del automóvil particular y hacer más eficientes los vehículos es una estrategia necesaria. Durante los 5 últimos años, en los decretos de presupuesto de egreso del Gobierno del Estado de Sonora aprobado por esta soberanía, el rubro de inversión pública fueron los siguientes importes. Y ahí tenemos una tablita de año y los presupuestos aprobados que se puede consultar en la Gaceta. Para que el 5% del presupuesto para obra pública se destine a la infraestructura de movilidad urbana saludable, segura, sustentable y solidaria, en concordancia al Plan de Movilidad de Emergencia para la Nueva Normalidad, Movilidad 4S de la SEDATU. Y precisamente en Sonora se requiere para esta política pública que SEDATU implemente a nivel nacional, porque cabe precisar, conforme al INEGI, en el 90% del parque vehicular en la entidad se concentra en 10 de 72 municipios del estado y en un periodo de 20 años. El mismo aumentó un 800%, pasando de 196.663 vehículos en 1984 a 824.490 en 2014, de los cuales 500.000 son automóviles, poco más de 260.000 son vehículos de carga. Es claro, con esta iniciativa, el beneficio para miles de sonorenses es destinar el 5% para obra pública para las ciclovías y banquetas seguras en los municipios,
Se sumaría un gran esfuerzo por la salud pública de las personas que optarían por movilizarse en bicicleta o caminando de forma segura y con ello reducir la contaminación y sobre todo las consecuencias que ocasiona el impacto ambiental, tanto en medio ambiente como en salud humana. Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo bis a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado de Sonora. Artículo 1. Se adiciona el artículo 8 bis de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 8 bis. El proyecto de presupuesto de egresos deberá prever que del total de los recursos destinados a la inversión pública contratada y ejecutada por ejecutivos total, por lo menos el 5% será destinado a obra y acciones para la ampliación, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura peatonal y ciclista, ciclovías, en los municipios del Estado de Sonora. Las variaciones entre el presupuesto aprobado y ejercido que se presenten durante el año presupuestal en los recursos destinados a la inversión pública contratada y ejecutada por el Ejecutivo Estatal deberán observar el porcentaje que se menciona en este artículo, es decir, el 5% que se refiere será sobre el presupuesto total ejercido. Artículos transitorios. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Atentamente, Recinto Legislativo de la Permanente del Honorable Congreso del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora, a 16 de julio de 2020, diputada Griselda Lorena Soto Almada, Grupo Parlamentario Morena. Esta presidencia recibe la iniciativa y resuelve turnarla a las comisiones primera y segunda de Hacienda en forma unida para su análisis y dictaminación. Se clausura la sesión de la Diputación Permanente y oportunamente se citará para la próxima. Muchas gracias por la presencia y atención.